Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a meternos con dos términos de la Iglesia Católica que, bueno, a menudo se confunden un poco. Sínodo y Concilio Vaticano. Tenemos aquí delante una guía, sínodo y concilio, guía para entender sus diferencias. Y la idea es usarla para, pues, aclarar las cosas. Toda la conversación se basará solo en lo que dice este material, ¿vale? Exacto. Porque la guía nos ayuda a ver que no son intercambiables para nada. Tienen funciones, un alcance, una autoridad muy distintos dentro de la Iglesia. Analizaremos qué son y sobre todo por qué es relevante entender esa diferencia. Perfecto. Pues empecemos, si te parece, por el sínodo. A ver, lo que dice la guía es que es una asamblea, generalmente de obispos o representantes, ¿no? Convocada por el Papa o incluso, fíjate, por un obispo a nivel local. Ajá. Y lo interesante es para qué sirve. Dice que no busca definir dogmas universales. No, esa no es su función principal. Exacto. Es más bien para aconsejar, debatir sobre temas pastorales concretos. Es un formato, digamos, menos solemne Y ahí ya tenemos la primera gran diferencia, ¿ves? que nos marca la guía. El sínodo es más consultivo, a menudo enfocado en temas específicos o regiones, mientras que un concilio vaticano, eso ya es otra cosa. Es siempre universal, Siempre universal, sí. convocado solo por el Papa y, ojo, sus decisiones son vinculantes, obligatorias para toda la Iglesia, Claro, el ejemplo que pone el texto es potentísimo. El Concilio Vaticano II. que fue del 62 al 65, ¿verdad? Eso es. Y las reformas que salieron de ahí, como lo de la misa en lengua vernácula, en el idioma de cada sitio, En lugar del latín, sí. pues eso cambió la práctica católica en todo el mundo. Y de forma obligatoria. Marca una diferencia enorme con la función más de consejo del sínodo. Cuidado, ¿eh? Eso no significa que el sínodo no sea importante. La guía lo presenta como una herramienta pues más ágil, adaptada para responder a desafíos más actuales, más del día a día, digamos. Sí, da ejemplos muy concretos. Piensa en los que menciona. El Sínodo de la Amazonía en 2019, que tocó temas como la evangelización en zonas remotas, derechos indígenas, Sí, temas muy de ahora. o el Sínodo sobre la familia, que buscaba respuestas pastorales para, bueno, las distintas realidades familiares que hay hoy. Justo. Es como si el sínodo fuera un poco el oído de la Iglesia, ¿no? Puesto en realidades muy concretas. El texto dice que da voz a experiencias locales y sus conclusiones, aunque no obliguen por sí solas, Efectivamente. muchas veces inspiran documentos del Papa que sí son importantes. Pone el caso del Sínodo de los Jóvenes, el de 2018, Ajá. que sus reflexiones fueron clave para la exhortación Christus Vivit, esa carta del Papa a los jóvenes. Exacto. Ahí se ve perfectamente cómo, aunque la autoridad formal es distinta, se pueden complementar. El sínodo funciona como un canal de consulta, recoge inquietudes, propone caminos, pero esas propuestas, digamos, necesitan el empujón del Papa para tener más alcance. Claro. El concilio, en cambio, tiene la potestad por sí mismo. Puede redefinir doctrina o normas para todos. Es fascinante ver esa dinámica que describe la guía, la verdad. Oye, y la analogía que usa el material me parece muy gráfica, ¿eh? Para entenderlo. Dice que un sínodo sería como una reunión de directores de distintas sucursales, ¿no? Que proponen soluciones locales. Sí, adaptadas a su zona. Y que luego el director general, el CEO, que sería el Papa, pues las considera y decide si las aplica toda la empresa o no. Muy buena analogía, sí. Mientras que un concilio vaticano sería la Junta General de Accionistas, la reunión de toda la cúpula directiva mundial, y ahí se definen políticas y directrices obligatorias para todos. Para toda la compañía, sin excepción. Vale. Creo que eso capta muy bien la diferencia de autoridad y alcance que subraya la guía. Sí, sí. Queda bastante claro. Entonces, si tuviéramos que resumir la esencia de cada uno, según lo que hemos leído en esta guía. Pues podríamos decir sínodo, consultivo, pastoral, ágil, adaptativo a contextos. Vale. Concilio Vaticano, definitivo en sus decisiones, solemne en la forma y universal en su aplicación. Consultivo frente a definitivo. Pastoral frente a doctrinal normativo, quizás. Y adaptativo frente a universal. Eso es. Ambos son instrumentos que guían a la Iglesia, pero bueno, desde posiciones y con pesos formales muy diferentes. Entendido. Queda mucho más claro ahora. Y, bueno, como reflexión final, ya saliendo un poquito de lo estricto de la guía, pero inspirada por ella, si los sínodos son esta herramienta dinámica para escuchar el presente y proponer respuestas,
Pues, ¿qué grandes debates o desafíos actuales podrían ser objeto de futuros sínodos? Buena pregunta. Reflejarían esa necesidad continua de diálogo, ¿no?, dentro de la Iglesia. Algo en lo que seguir pensando desde el